Mi nombre es Iciar Artiñano y es un honor presentar esta comunicación titulada Neocolonialismo algorítmico y captura regulatoria, desafíos jurídicos en la investigación farmacéutica global, en el marco del Congreso de Derechos Humanos e Inteligencia Artificial organizado por la Fundación Mainel, a la que quiero agradecer sinceramente este espacio de reflexión compartida sobre los límites éticos y jurídicos de la inteligencia artificial. Bien, vivimos un momento de transición decisiva. La medicina del siglo XXI se redefine entre la digitalización acelerada y la experiencia reciente de la pandemia, que demostró hasta qué punto los datos, los algoritmos y las decisiones médicas son hoy un asunto de derecho público global. Señoras y señores, conviene recordar que la investigación farmacéutica siempre ha avanzado a golpe de revolución tecnológica, de la síntesis química a la biología molecular, de la genómica a la medicina personalizada, pero la irrupción de la inteligencia artificial inaugura un cambio distinto. Ya no es un instrumento auxiliar, sino un decisor invisible que interviene en todas las fases. Identifica moléculas, selecciona sujetos y analiza resultados. Y cuando una máquina decide qué vidas se estudian o qué datos se priorizan, surge una pregunta inaplazable. ¿Quién responde por esas decisiones? Ni el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, ni el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ni las normas de buenas prácticas clínicas ofrecen aún respuestas precisas. Y estamos así ante una encrucijada. O la inteligencia artificial se convierte en una herramienta de justicia biomédica, sujeta a controles, auditorías y garantías, o inaugura una era de irresponsabilidad estructural donde la técnica suplante al juicio y la eficacia desplace a la ética humana. Y antes de mirar al futuro, creo que conviene recordar las advertencias del pasado. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Código de Nuremberg consagró el consentimiento informado como principio esencial, y le siguieron la Declaración de Helsinki, el Informe Belmont, el Convenio de Oviedo, que eleva ese consentimiento informado a derecho fundamental, pero sin embargo persiste una pregunta: ¿qué hacemos con el conocimiento obtenido violando la dignidad humana? Y ese dilema entre utilidad y legitimidad reaparece hoy en los algoritmos entrenados con datos biomédicos obtenidos sin consentimiento o con sesgos estructurales. ¿Podemos basar decisiones sanitarias en información viciada, por más precisa que parezca? Además, el marco normativo europeo permite el uso de datos de salud sin consentimiento cuando existe interés público, lo que en la práctica abre la puerta al tratamiento masivo de información sin conocimiento real de los pacientes. Casos como Takesgi o el de Henrietta Lacks nos recuerdan que la ciencia sin ética se transforma en desposesión. Hoy, los llamados brazos sintéticos, que son modelos de la IA médica construidos con expedientes clínicos reales, basados en la Real World Evidence, reactivan este dilema: ¿dónde termina la investigación y empieza la apropiación del cuerpo digital? La lección es clara: el consentimiento informado no es un trámite, sino que es un acto jurídico que garantiza dignidad, y el derecho no puede limitarse a castigar después del daño, sino a prevenirlo mediante estructuras de supervisión y reparación. Y ese es precisamente el propósito del compliance biomédico contemporáneo. Cada desviación ética deja una huella jurídica y cada vacío normativo resurge hoy amplificado por la escala digital. Con este trasfondo, volvamos al presente. La inteligencia artificial promete precisión y eficiencia, pero revela tres riesgos que yo creo que son claros y principales. Primero, la opacidad algorítmica, que son modelos de propiedad privada que deciden quién entra, quién queda fuera de un ensayo, sin auditorías independientes. El Reglamento General de Protección de Datos y la AI Act exigen una supervisión humana, pero aún no tenemos mecanismos robustos de verificación externa, y falta ese compliance algorítmico real que garantice una trazabilidad y responsabilidad. Y por responsabilidad algorítmica entendemos la imputación jurídica, ya sea personal o institucional, de las decisiones automatizadas que generan efectos jurídicos o sanitarios relevantes, en virtud del principio de control humano efectivo previsto en la AI Act. En segundo lugar, los sesgos estructurales. Los modelos que han sido entrenados con datos del norte global fallan en otros contextos, y no solo porque la raza sí que tiene una gran importancia a la hora de realizar los ensayos clínicos, sino que excluyen ya a mujeres, generalmente también por una protección, a personas mayores, a personas polimedicadas, generando una ciencia parcial aplicada universalmente. Y en terapias avanzadas como las CAR-T, un algoritmo puede decidir quién accede a un tratamiento potencialmente curativo y quién queda fuera. Es una nueva forma de justicia biomédica automatizada donde la eficiencia puede desplazar a la equidad sanitaria. En tercer lugar, la dilución de la responsabilidad. Cuando un algoritmo ajusta dosis o suspende ensayos, ¿quién responde? India ha avanzado hacia un modelo de responsabilidad objetiva por riesgo tecnológico, mientras que la Unión Europea amplía la noción de fabricante al proveedor del software. Y en Estados Unidos la FDA comienza a exigir una trazabilidad de los modelos de IA médica. En América Latina, países como Brasil y México debaten marcos regulatorios que aún tampoco tienen fuerza vinculante. El caso de IBM Watson for Oncology lo demuestra. Emitió recomendaciones peligrosas basadas en datos incompletos y fue retirado. Sin supervisión ética, la IA puede convertirse en una auténtica talidomida digital, una innovación nacida como esperanza, pero convertida en una tragedia por esa ausencia de control y de rendición de cuentas. Estos riesgos no se distribuyen de manera equitativa. Desde los años 90 los ensayos clínicos se han desplazado hacia el sur global, donde los costes y los controles son menores y
en algunos casos más débiles, pero también con razón. En Nigeria, en 1996, Pfizer probó un antibiótico en niños sin consentimiento válido y 11 niños murieron. En India, durante la década de los 2000, miles de pacientes fueron inscritos sin garantías éticas hasta que la Corte Suprema reformó la normativa. Y durante la COVID-19, millones de voluntarios del sur aportaron datos que eran esenciales para las vacunas, pero luego quedaron al final de la cola. El derecho a beneficiarse del progreso científico quedó en suspenso. A menudo, los gobiernos receptores no acceden a los resultados completos de los ensayos y muchos patrocinadores incumplen esa obligación de publicar sus datos, y en las fases 1 muchos participantes, en general personas sanas, sin beneficio terapéutico directo, asumen riesgos significativos. En contextos de vulnerabilidad socioeconómica, las compensaciones económicas pueden operar como un incentivo coercitivo indirecto, comprometiendo la libertad del consentimiento informado. Así, el sur global termina convertido en un laboratorio sin derechos, suministra cuerpos y datos, pero rara vez recibe los beneficios, y la IA añade una capa más, que es el neocolonialismo algorítmico, donde los datos del sur alimentan estos sistemas diseñados en el norte bajo la apariencia de neutralidad técnica. Urge construir mecanismos de compliance transnacional que restituyan una soberanía sanitaria garantizando la participación equitativa en estos beneficios de la investigación y que reconozcan por fin que la justicia científica es también una forma de justicia internacional. Otro problema estructural es la captura regulatoria. Durante años se denunció la influencia del lobby corporativo y hoy se añade una forma más sutil, que es la captura cognitiva. Muchos reguladores carecen de formación técnica para auditar algoritmos complejos y dependen de la información que la industria les proporciona. Y aunque la IA prevé la creación de una oficina europea de inteligencia artificial, la mayoría de los estados aún carece de esos recursos humanos suficientes. La captura cognitiva no solo erosiona la independencia técnica de las agencias, sino que además genera un déficit democrático en la función regulatoria al convertir el conocimiento especializado en un instrumento de poder privado. Además, los tratados comerciales como el ADPIC y sus derivados blindan esa exclusividad de datos y limitan la capacidad de los estados para exigir transparencia. Esa data exclusivity constituye una forma de captura epistémica. Los datos pertenecen a quienes financian la investigación y no a quienes arriesgan su salud. Y las CROs aprovechan también esas brechas regulatorias y fomentan una competencia a la baja en estándares éticos. El desafío no es optar entre rigidez o laxitud, sino establecer sistemas capaces de proteger derechos sin paralizar la innovación. Porque la soberanía sanitaria no es un ideal abstracto, sino que es una exigencia derivada del deber estatal de proteger la salud pública frente a los abusos privados y a los vacíos de control. El mosaico normativo actual sigue siendo muy fragmentado. La Unión Europea ha avanzado con el Reglamento de Ensayos, el Reglamento General de Protección de Datos, la EA Act, pero su alcance termina en las fronteras europeas y luego las pautas de la CIOMS, la Declaración de Helsinki y las recomendaciones de la UNESCO sobre la ética de la IA ofrecen principios que son valiosos, pero carecen de una fuerza jurídica y por ello urge un marco transnacional sólido, fundado en 4 principios: el principio de precaución, para no utilizar algoritmos opacos o no auditados; el principio de proporcionalidad, para ajustar esos controles al nivel del riesgo; en tercer lugar, una soberanía sanitaria que devuelva a estos estados del sur el control sobre sus datos y su infraestructura científica; y la justicia epistémica que incorpore a comunidades locales como coproductoras de ese conocimiento. Debe impulsarse también un registro internacional de algoritmos bajo la coordinación de la OMS, acompañado de fondos de compensación y regímenes de responsabilidad objetiva por los daños derivados de decisiones automatizadas. Y la IA además abre la puerta a ensayos descentralizados con trazabilidad mediante blockchain, donde los pacientes puedan otorgar un consentimiento dinámico, que sea actualizable, transparente, convirtiéndose también en coprotagonistas de esta investigación. A largo plazo, yo creo que el horizonte podría ser llegar a un convenio internacional sobre inteligencia artificial y ensayos clínicos, inspirado quizás en ese convenio de Oviedo, que establezca obligaciones de transparencia, equidad y responsabilidad, y además propongo la creación de un observatorio global de ética algorítmica en biomedicina que combine esa evaluación técnica, ese control jurídico y una participación ciudadana. La idea central debe quedar clara. La IA no es neutra. Puede ser emancipadora si amplía el acceso y detecta sesgos, o puede convertirse en el rostro digital de un viejo colonialismo. La diferencia, desde luego, no la marcan los algoritmos, sino la arquitectura jurídica y ética que construyamos. El derecho nació para someter el poder a la dignidad humana y hoy debemos diseñar un contrato social de la investigación farmacéutica que sea más justo, más participativo, más equitativo y donde la tecnología se conciba como un bien común conforme al espíritu de los derechos humanos y la justicia sanitaria global. Pero atención, más regulación no siempre significa más justicia. O sea, la sobreregulación puede sofocar la innovación y la ausencia de control y destruir vidas. Entonces necesitamos un equilibrio. Yo creo que está en ese humanismo jurídico que acompañe el avance sin rendirse ante él. Porque la inteligencia artificial puede ser un placebo que cure o incluso puede convertirse en un nocebo que dañe. Y la elección no está tanto en el código, sino en la ética y en el derecho que sepamos imponer. No es tanto el qué como el cómo. Y en última instancia la historia nos va a juzgar no por lo que la tecnología haya hecho posible, sino por lo que nosotros, que somos
conscientes de su poder y de nuestras limitaciones, hayamos tenido el valor de impedir y de construir. Tal vez el desafío más profundo no sea tecnológico ni jurídico, sino humano. Recordar que toda innovación biomédica comienza y termina en el cuerpo, y mientras ese cuerpo siga siendo vulnerable, la inteligencia, artificial o no, deberá seguir siendo responsable. Gracias por todo.